Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo última noticia sobre Jan Yaman y Francesca Chillemi, una entrevista donde dan revelaciones, también Kal Yildirim y Pinar Denit, y también unas poses que nos ha compartido de Mezzo de Mira. Así que quédate hasta el final del vídeo para conocer todas estas noticias. Dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario y comenzamos. Bueno, pues como sabemos, afirmaron los rumores de amor sobre la relación de Pinar Denit y Kal Yildirim. Se vio vista en el concierto de Melike, dados de la mano hace 2 semanas, y luego pues el amor recibieron y lo trasladaron a las redes sociales. Y según las noticias de Volkan Ozdemir de Haberturk, Kal Yildirim, cuyo amor por Denit continúa a toda velocidad, pues fue visto con su pareja Özge Güler en el día de ayer. Y hablando con los miembros de la prensa, Yildirim respondió preguntas sobre el seguimiento de su novia, de su hermana mayor, Nilüfer Yildirim, en las redes sociales. Hablando sobre el tema, Kal Yildirim dijo: ¿en qué periodo estamos? Nuestros valores cambian según qué y quién. Mi hermana es una de las personas más importantes en mi vida. También lo es Pinar. Se siguen en las redes sociales. ¿No es perfectamente normal? Por favor, no sigamos tratando esas cosas como circunstancias extraordinarias. La actriz, el actor Kal Yildirim respondió a las preguntas del matrimonio de los reporteros. Estos son asuntos muy privados, vivamos entre nosotros, no hablemos de ello donde hay tantas cámaras. La pareja había ido a ver a Lee House, que se reunió la pluma de Yilmaz, y la actuación de Demet Akbak. Al final de la noche se hicieron preguntas del matrimonio a quienes Yildirim y Denit, quienes conversaron con los periodistas, y hablaron sobre este tema. Dijeron: tenemos una muy buena relación, estamos muy felices, no queremos retirarnos cada minuto, pero vivimos nuestra vida y participamos en eventos. Todo es muy bueno para nosotros. Yildirim, a que se le vio emocionado en el concierto de Melike, dijo: todo está bien, estamos en muy buen humor, mientras que Pinar dijo: todo va muy bien. Y Pinar Denit, por su parte, en una entrevista que concedió en los últimos meses, dijo: todas mis relaciones las construyo desde un lugar puro. Creo que llegamos a la vida para sentir estos sentimientos. El amor es hermoso cuando comienza, pero debe terminar bien cuando termina. Se trata de cómo vives esta relación. Para mí es una relación que termina mal, pero por supuesto que estás triste, que así termina sin dolor a medida que envejeces. De Mezzo de Mira nos ha compartido estas poses que han recibido miles de comentarios, nada más compartirles, miles de me gusta, y la gente empezaron a comentarla porque estaba guapísima, la empezaron a echar piropos, decirle que estaba guapísima, que se alegraban de verla felices, muchos comentarios así, y la verdad es que estas imágenes ya se están haciendo virales, se están convirtiendo en noticia, aunque no es mucha información sobre ella, pero ya os digo que yo siempre cada pequeño detalle, que todo os lo voy a traer siempre que lo encuentre, así que espero que... Y ahora vamos con Jan Yaman y Francesca Chillemi, porque ellos dieron una entrevista muy exclusiva. Esta entrevista fue con Tag24 y revelaron algunas cosas. Hablaron de los personajes, la alegría de trabajar en Sicilia, Palermo. Jan Yaman y Francesca Chillemi, el público os quiere y os ha llegado a conocer. ¿En qué se diferencia Viola y Francesco de Azurra y de los personajes de la serie turca que has interpretado anteriormente? Jan Yaman: siempre me han visto en Estambul, por primera vez me ven en Italia. Interpreto a un policía, un papel que nunca he interpretado, hay un poco de comedia romántica. Como siempre he hecho, hay riñas, pero en comparación con el pasado hay acción con armas y bromas técnicas. Este papel me dio la oportunidad de profundizar en el personaje porque hay muchos géneros y aspectos, es un papel diferente a los demás que he interpretado. Francesca Chillemi: estoy de acuerdo con Jan Yaman. Los personajes, cuando vas a interpretarlos, siempre son diferentes. Azurra es una novata, luego interprete personajes del 1500, luego una madre con un hijo enfermo. Si pienso en los personajes que he hecho a lo largo de los años, todos son diferentes, con su propia historia y experiencia de vida por derecho propio. Creo que en algunos aspectos Viola y yo somos particularmente similares. Un aspecto divertido del rodaje. Jan Yaman: me gustó mucho, me encantó la ciudad de Palermo, él nos unió, todas las cenas fueron bien e hicimos algunos gags porque ya teníamos esa amistad fuera del set. Jugamos fútbol en la habitación del hotel, luego todos vinieron a mi habitación a estudiar, salíamos juntos y esa amistad se reflejaba en el rodaje. Francesca Chillemi: fuimos a Palermo después de una semana en Roma, fue como ir de viaje de estudios,
Vivíamos en diferentes habitaciones del hotel, pero hacíamos casi todo juntos, desde el gimnasio hasta ver películas. Pasamos mucho tiempo, justo incluso más allá del set 10 horas. Esto acortó el tiempo para conocerlos y empezamos a colorear los personajes. Jan Yaman, cuando entras en ritmo con el personaje todo sale naturalmente. Ahora estás preparado y no tienes ansiedad cuando llegas al set. Puedes concentrarte solo en tu trabajo, puedes burlarte de ti mismo y disfrutar de los momentos reales y auténticos de la toma. Extrañaré mucho este ambiente, todos nos mimaron de verdad. Francesca, tu Viola ganó Miss Italia. ¿Fue un homenaje a tu trayectoria o una licencia del guión? Francesca Chilemi. Creo que es una licencia de guión. Tal vez fue un homenaje, pero nunca le pregunté a los escritores. Creo que el camino de la belleza, tanto para mí como para Viola, ha servido para hacer realidad nuestros sueños. Quería entrar en el mundo del espectáculo y había mucha distancia entre Sicilia y Roma. Este concurso me permitió venir aquí y seguir mi pasión. Viola gana el concurso y utiliza el dinero para estudiar y convertirse en reportera, por lo que nos une la belleza que ayuda a realizar el sueño. Hubo mucha espera para que actuaras en italiano. ¿Qué tan difícil fue? Jan Yaman, la mayoría todavía no sabe que hablo italiano. Todavía me hablan en inglés. De hecho, cuando llegué ya estaba hablando de eso porque lo estudié 5 años en el bachillerato. Seguro que aquí estudié y me juré mucho. El destino ha preparado un ambiente en Italia donde soy querido y recibido muy bien. Luz Vide estaba muy interesado en que yo recitara en italiano y trabajé junto con un entrenador todos los días para mejorar mi dicción y subrayar algunos matices. Me derretí aún más, quizás al principio tuve un poco de dificultad con una diferencia de altura que me llevó a autodoblarme algunas barras. Estoy feliz de haber superado este reto que representa un punto de inflexión en mi carrera. Esperemos en la segunda temporada porque fue un set bonito y especial. Francesca Chilemi y Jan Yaman, ¿alguna vez la belleza ha sido demasiado voluminosa para ti? Jan Yaman, soy demasiado voluminoso por esconderme detrás de la belleza. Estudié Derecho, se me olvidó si era guapo o no quería ser abogado. El concepto de belleza me llegó demasiado tarde, no hablo de mi vida privada. Salgo de casa y esto de la belleza me recuerda a la gente. No es algo que me persiga, háblenlo bien. La belleza solo si no va acompañada de algo más con la ambición, la determinación, la educación y la inteligencia no importa. No quiero elogiarme a mí mismo, pero la belleza y el talento sin estas cosas no van por sí solos. Debemos estar abiertos a ir en vertical y no en horizontal. Francesca Chilemi, al principio pensé que la belleza podría penalizar. Viola me ayudó a reconocerla como un don. La belleza es una característica, pero no tengo que avergonzarme de ella. Tengo diferentes cualidades y poder contarlas. Un personaje fue carismático. Uno de los paisajes más importantes y de los mensajes más bonitos es que esta mujer tiene ese pequeño superpoder que a mí también me gustaría en la vida. Ella logra empatizar poniéndose en los zapatos de los demás, vive las emociones intensamente sin juzgarlas, a menudo suceden cosas a nuestro alrededor que ignoramos, a veces empatizar es un buen punto de partida, todos estamos pasando por momentos difíciles. Tu personaje puede tener que relacionarse con un periodista. ¿Cómo vives tu relación con los periodistas y fotógrafos? Jan Yaman, no tengo una buena relación. Hago todo para escapar. En momentos como festivales u ocasiones de negocio me encantan los periodistas. Disfruto el momento y trato de ser amable con los reporteros. Nunca he sido grosero. Cuando se entrometen en la vida privada me deprimen. Y hago todo lo que puedo para escapar de ellos. Francesco intenta llevarse bien con todos y colabora bien con Viola en ese aspecto diferente a mí. Y aquí termina estas noticias, chicas, espero que las hayáis disfrutado, así que no olvides suscribirte, darle like, comparte el vídeo, dejadme vuestro comentario. Había subido este vídeo, pero no se escuchaba el audio, por eso lo he tenido que volver a subir, ¿vale? Así que espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.